Hola chicas, ¿cómo están? Qué lindos que nos volvamos a encontrar. Soy Vane y hoy les traigo la historia de una nueva mujer de la Biblia. Me encanta que podamos rodear estos momentos aprendiendo de sus vidas, de las enseñanzas que Dios tiene para nosotras. Y hoy les traigo una del Antiguo Testamento. Como siempre digo, la que tenga Biblia me acompaña con la lectura y vamos al libro de Jueces. Pero antes de hablar de ella, yo quiero ponerlas un poquito en contexto de en qué se encontraba, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel en esa época. Miren, era una época muy oscura del pueblo, ¿sí? Y vamos a ver un versículo clave que nos dice por qué ellos estaban viviendo todo esto. Dice en el capítulo 2, versículo 10, está hablando de la muerte de Josué, ¿no? Y dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ¿sí? Está hablando de la sepultura de toda esa generación que ha muerto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Personas que no conocían a Dios. Miren, esto simplemente para mencionarlo, ¿no? Pero qué responsabilidad tenemos los padres con nuestros hijos, de qué es lo que les enseñamos y cómo les transmitimos esto que estamos aprendiendo de Dios. Qué importante es que ellos lo conozcan. La constante que nosotros vemos y leemos en el libro de Jueces es siempre la misma, ¿no? Ellos se olvidaron de Dios, fueron tras dioses terribles de los pueblos que los rodeaban, porque realmente eran muy terribles. Y Dios, dice, hacía que la mano del enemigo prevalezca sobre ellos, los entregaban. Y era terrible, tremendo, pero con esta disciplina ellos clamaban a Dios cuando ya no daban más. Dios los escuchaba y les daba un libertador y volvía a recordarle todo lo que Él tenía para su pueblo. Y así una y otra vez, ¿no es cierto? Y así llegamos al capítulo 4 de Jueces, en donde aparece la mujer que vamos a ver hoy, que es Débora. Dice así que Débora, en el versículo 1 vamos a leer: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y se gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapiot. Y nos vamos a quedar acá ahora, por esta vez, ¿no es cierto?, para hablar un poquito del nombre de ella. Miren, a mí me llamó la atención porque yo tengo anotada en mi Biblia Débora, que significa en el hebreo, ¿no es cierto?, abeja. Es la misma palabrita para para el insecto, para esta abeja, ¿sí? Y empecé a investigar, digo, bueno, voy a investigar por qué abeja. Y realmente me asombré con lo que descubrí de estos animalitos, ¿no? Porque nos enseña mucho su nombre, el nombre que ella tenía. Miren, solamente voy a mencionar algunas características, porque son muchas las enseñanzas que podemos sacar de ellas. La abeja, una de las particularidades que tiene la abeja es que la abeja trabaja en equipo. Ahí va a aparecer una foto de estas características. Pero la abeja trabaja en equipo. Y miren, Débora era una mujer que vivió en tiempos terribles del pueblo de Israel. Pero era una mujer que era piadosa, que evidentemente estaba en contacto con la palabra. Ella dice que los hijos de Israel subían a juicio a ella porque era una mujer que escuchaba la voz de Dios, que era sabia, que lo tenía en cuenta. Y miren, esta mujer, dice más adelante, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, toma con vos 10.000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, ¿sí?, que era el enemigo, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y te los entregaré en tus manos? Miren, ella le recuerda, ¿no es cierto?, a Barak, algo que evidentemente él ya sabía, ya entendía que Dios le iba a dar la victoria, porque el pueblo necesitaba ser liberado de la mano de este terrible rey. Y esta mujer lo motiva, le recuerda con amor y le dice lo que tenía de parte de Dios. No fue con sus palabras, sino con las palabras de Dios. Y más adelante Barak le dice: bueno, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo a la batalla yo no voy, le dice. Y más adelante vuelve a recordarle ella, le dice: Barak, levántate, en el versículo 14, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y miren, me encanta cómo ella se involucra, cómo ella, pensando en esto de la abeja, ¿no?, que trabaja en equipo, sabe cuál es su rol, su parte, motiva a este capitán del ejército, ¿no es cierto?, judío, y lo acompaña, está a su lado, se levanta, combate con él. Me imagino que todos esos tiempos habrán ellos planeado, ¿no es cierto?, y orado y pidiéndole a Dios que les muestre, motivándolo y ayudándolo. Una de las, coinciden todos los historiadores y estudiosos de la Biblia en que la época en la que vivían los jueces, no solamente que era una época
de mucha idolatría, en donde realmente Dios no era tenido en cuenta para nada, pero sino también en donde faltaba mucho esto del liderazgo masculino, ¿sí? Los hombres no tomaban la posta. Y esta mujer hace su parte y motiva a este capitán. Y más adelante vamos a ver cómo esto de la batalla y cómo es la liberación, ¿no? Pero ahora pensemos en esto, en cómo nosotras nos involucramos. A veces nos sentamos solamente, chicas, a quejarnos, a criticar, a hablar mal de tantas cosas y de todo lo que está sucediendo, y no nos levantamos y no nos involucramos. Ojalá que Dios nos dé la fuerza para hacer esto en nuestros hogares con las cosas que sabemos que tenemos que hacerlas, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en nuestros trabajos. Otra particularidad de la abeja es que ellas tenían este sentido de generosidad de la colmena, el cuidado mutuo de la colmena. Miren, yo tengo una amiga que es productora de colmenas y la llamé para preguntarle y sacarme dudas, ¿no es cierto?, de estos bichitos, porque la verdad que conozco muy poco. Y ella me decía que las abejas viven entre 30 y 45 días solamente, las abejas obreras, las que trabajan en la colmena. Y pongámosle un promedio de 30 días. Y para tener una buena miel, o sea, para llegar al producto final, digamos, por lo menos se tardan 2 meses, el doble de lo que vive una abeja. Miren, esto nos lleva a la conclusión de que las abejas mueren antes de disfrutar el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, pero ellas lo hacen por la colmena, lo hacen por el bienestar de la comunidad, ¿no es cierto?, y el producto final. Miren, qué hermoso gesto de generosidad, pensaba yo, ¿no? Y esto me lleva directamente al capítulo 5, estamos en Jueces capítulo 5, versículo 7, donde Débora hace un canto después, ¿no es cierto?, con Barak, que es muy lindo, las invito a que lo lean, pero ella dice así: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Miren, esta fue una mujer decidida, una mujer que tomó la posta, una mujer valiente, una mujer, se podría decir la mujer maravilla de la Biblia, ¿no? Pero ella dice, me levanté como madre, no dijo me levanté como la defensora, me levanté como la luchadora, me levanté como la heroína, me levanté como la conquistadora. Ella dice, me levanté como madre. Y qué hermosa visión de madre, una madre que sufría por su nación, porque ella sufría al ver la decadencia de su pueblo, la decadencia de las familias, de los hijos. Y por este amor de madre, no por el cuidado que ella quería tener para con los suyos, ella se levanta y se involucra, pensando en el bienestar común, pensando en el otro. Qué buen gesto el de Débora. Y finalmente vamos a ir a las otras características de las abejas. Como les decía, hay muchos y realmente nos enseñan mucho estos bichitos, que es la danza de la abeja. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque ahí les voy a poner unas imágenes para que ustedes también entiendan de qué se trata. Vieron que por ahí vemos en los cuadernos, ¿no es cierto?, esto de los caminitos, yo que tengo nenes chiquitos, de las abejitas con punta, que siempre hacen esos rulitos, como que las abejas bailan, ¿no? Y sí, tienen una danza y funciona de esta manera. Ahí sí podemos ver en la imagen, muestra la colmena en el medio, el sol arriba y la florcita, bueno, ¿dónde estaría, no es cierto?, el alimento, la comida, ¿dónde tienen que ir ellas? Dicen que las abejas hacen un movimiento que ellas lo memorizan, aparte tienen muy buena memoria y muy buen olfato las abejas, y la que va y hace este trabajo, ¿no es cierto?, hace un camino, que hay mucha matemática inclusive también, esto es estudiado por las universidades porque dicen que tiene mucha matemática el camino y el recorrido que hace la abeja, es increíble, pero hacen un movimiento sinusoidal, ¿no es cierto?, que según la apertura, el ángulo, la dirección en la que van, le indica, ¿no es cierto?, este movimiento. Después ellas lo transmiten a las otras obreras de la colmena y tienen que copiar ese movimiento para llegar a donde está el alimento. Y no solamente eso, las abejas pueden hacer hasta 3 kilómetros de distancia para encontrar el alimento. Y dicen que la que va y hace este recorrido, ¿no?, y lo estudia, por así decirlo, cuando vuelve, lo transmite a las demás obreras y van todas por ese mismo camino respetándolo para poder llegar al alimento. Y yo pensaba en esto, ¿no? Qué hermosa figura y qué hermosa danza. ¿Qué danza hacemos, chicas? ¿Hacia dónde conducimos a los nuestros? Estamos hablando de Débora, una mujer que motivó, que levantó, que se involucró, que fue decidida, que tomó la posta, pero ¿hacia dónde? Y yo pensaba, qué hermoso es esa imagen de la flor. Y yo pensaba en esto, ¿no? En esa flor. Y yo pensaba que esa flor es nuestro Dios. Él es el alimento. Las que los conocemos sabemos que Él es la verdadera fuente de vida. Miren, hay un versículo de Jeremías donde dice que
que el pueblo sufría porque se habían olvidado de Dios, dice, se olvidaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Miren, Dios es la fuente de vida. Él es la fuente de verdad, Él es la fuente de justicia. Él es el que realmente sacia el alma de la persona. Y yo me preguntaba, en todo lo que estamos viviendo hoy como sociedad, ¿no? En la decadencia que vivimos, en la incertidumbre, en todo esto que vivimos con el COVID, que hoy la plata alcanza, mañana no alcanza, no sabemos en dónde va a terminar nuestra economía, en dónde está enfocado nuestro alimento, hacia dónde conducimos a los nuestros, qué mujeres somos, cómo impactamos la vida de los que nos rodean, de qué manera, qué les estamos dejando. Y no será, pensaba también en esto, ¿no? En la decadencia del pueblo de Israel en ese tiempo. ¿No será que nos está pasando lo mismo? Que sufrimos todo esto por darle la espalda a Dios. Tal vez sea el tiempo de despertarnos, el tiempo de que vos y yo seamos abejitas obreras. Abejitas que podamos conducir a los que nos rodean. Miren, es un trabajo muy minucioso el que ellas hacen, muy pequeñito, pero trabajan para una grandiosa colmena. Y si cada una de nosotras hacemos, como lo hemos visto en otros videos, ese aporte pequeñito, pero con convicción, con amor, con paciencia, obedeciendo lo poquito que aprendemos de Dios, compartiéndolo con otros, clamando a Dios por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestra nación, involucrándonos, viendo cómo podemos ayudar a otros, compartiendo de lo que tenemos con el que no tiene. Miren qué grandiosa sociedad podríamos cambiar y transformar nuestro entorno. Chicas, quiera Dios que podamos ser estas ovejas estas abejitas como Débora, y las animo a que podamos pensar en esto en estos días, en Débora como esta laboriosa abeja que lleva el alimento a su colmena y que trabaja por el bienestar de los suyos y que se involucre y que se levanta. Nos vemos la próxima para seguir viendo la vida de esta hermosa mujer. Que tengan unos hermosos días.